del Creador el inicio. Hoy tenemos un tema nuevo, un tema que hemos llamado controversial, como todos los que tenemos acá, los que exponemos acá, pero de mucha reflexión. Recuerden siempre que nosotros nos encargamos es de esto, de difundir la información que conocemos, ¿sí? Y es necesario que ustedes lo profundicen, lo escudriñen, verifiquen y que cada día crezca el concepto de ustedes de una forma libre, de una forma diferente, no que estén enmarcados en esto o en aquello o en el modelo de Julano o de Perano, no, en absoluto. Damos entonces, antes de comenzar, un saludo a todos ustedes. La invitación siempre es igual, de que compartan estos temas y que también se suscriban a nuestro canal. Así entonces le va a llegar la notificación cada que subamos esta información que le cuento. De antemano nos han dicho que son de bastante importancia para la vida cotidiana, para el ser humano como tal. Entonces hoy estaremos hablando acerca de un tema no poco controversial, y es acerca del suicidio y la reencarnación. Recuerden que de esto, de la reencarnación, hemos hablado muchas veces, que aunque la gente lo niega, algunos, que aunque las religiones, las doctrinas no lo acepten, por encima de la que la gente lo acepte, seas tú o yo, lo aceptemos o no, es una realidad. No hay nada más que decir al respecto, puesto que cada día se conocen millones y millones de testimonios de ESM, de encuentros cercanos a la muerte, y donde muchas personas han manifestado en su pequeña muerte, entre comillas, de algunos minutos, de algunos segundos, algunos mientras han estado en coma, han conocido qué es la vida después de, ¿sí? Y ahí es donde hemos aprendido que no existe la muerte, como no existen muchísimas cosas, sino que existen en nuestro colectivo. Y es debido a eso, porque es algo que la misma sociedad, dirigido por las doctrinas de entonces, de antaño, han hecho de esto un prototipo o negativo o positivo, y con base en esto es que la conciencia del hombre se ha referido, y por eso el señalamiento, la acusación, siempre buscando el chivo expiatorio. Y es por eso que la invitación que nosotros hacemos a través de este canal es que usted replantee los conceptos, pero para poder hacerlo tiene que encontrar nuevas ideas y buscar y verificar la veracidad de ellas, para que usted pueda entender que ese concepto que usted tenía referente a es obsoleto. Mira, los mismos estudiosos geofísicos, los mismos personas científicas han dicho ya que es necesario replantear una cantidad de cosas, entre ellas la cronología de la Tierra, ¿sí? La historia tiene que recapitular o tiene que reevaluar los conceptos que tenía, porque a la verdad, aunque historia es historia, hay historias demasiado mal contadas, porque en ese entonces no se tenían los medios que hoy para poder verificar, para poder acentuar realmente y verificar si esa información era correcta, le faltaba o habían ponderado sobre ella. Entonces, si eso mismo lo dicen los científicos, que todo hay que replantear los conceptos, ¿cuánto más entonces acerca de la vida y de la muerte, de la reencarnación también tenemos que replantear? ¿Sí? Es por eso entonces
que les invito para que se pongan cómodos. Vamos a entrar en materia. Sean bienvenidos todos ustedes, gracias por vernos. Muchas personas que tienen un roce con la muerte experimentan lo que se conoce como un FM o un ESM. Muchos de ellos son declarados clínicamente muertos por los médicos y sin embargo tienen experiencias divididas con patrones recurrentes en ese estado. Aunque en su mayoría las experiencias son positivas, también hay una minoría de encuentros cercanos a la muerte negativas que ha agregado dificultad a la hora de interpretarse. Por ello surgen serias preguntas sobre el aparente destino de quienes decidieron quitarse la vida. Las personas que lo intentaron tienen estas experiencias en sus diferentes vidas de lo que aquello... Todos han tenido diferentes experiencias cuando han intentado suicidarse. Algunos han visto un túnel, otros han visto un jardín, otros han visto cosas en cristales y todo eso, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿hay algún patrón negativo asociado a estas personas? Porque el tema de hoy es el suicidio y la reencarnación, ¿verdad? Entonces queremos como profundizar un poco al respecto. En los casos en los que se da la recepción o posibilidad de contraste de información, en experiencias asociadas al encuentro cercano a la muerte, ¿sí? Ciertamente se hace alusión a consecuencias, aunque no parecen manifestarse como sostiene la creencia común de las personas. Tampoco parece manifestarse durante el lapso de la propia encuentro cercano a la muerte. De hecho, tras la experiencia, los individuos perciben efectos positivos y cesan los intentos recurrentes de acabar con sus vidas. Grayson y Flynn no detectaron ninguna diferencia cuantitativa o cualitativa seria entre los encuentros cercanos a la muerte debidas a intentos de suicidio y los encuentros cercanos a la muerte por otras causas. Aquellos que lo intentan tienen la misma probabilidad de tener encuentros cercanos a la muerte y son experiencias que pueden ser tan positivas como las experiencias de otras personas. Me refiero a que este estudio dice que las experiencias que algunos han tenido en encuentro cercano a la muerte, por accidente o porque clínicamente, pues por su enfermedad fueron declarados muertos, ese tipo de experiencias donde vieron cosas lindas, maravillosas en esos minutos porque después regresaron, asimismo hay un patrón similar a ese de muchos que intentaron suicidarse, ¿sí? Vieron lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Los supervivientes de este tipo no parecen experimentar un castigo directo en el momento de su encuentro cercano a la muerte. De hecho, generalmente tienen una experiencia abrumadamente positiva. Al regresar hablan de los mismos lugares hermosos como lo hacen las otras personas, pero entonces esta actitud positiva, al menos durante ese proceso cercano a la muerte, ha de poner a las personas en peligro de intentar hacer algo. Para la mayoría de los estudiosos, este no parece ser el caso, sino más bien al contrario, estos casos parecen exponer una perspectiva global positiva, que de hecho diluye los intentos en las personas que pasan por las experiencias al mismo tiempo y reformulan positivamente el paradigma mental de que aquellos que escuchan los testimonios, incluso los primeros investigadores ya argumentaron que las experiencias ofrecen a las personas una perspectiva positiva de la vida. Aquellos que regresan parecen cesar en sus intentos debido a una comprensión profunda de que la vida se trata más de amor y conocimiento que de cualquier otra cosa. Ven la vida desde un prisma muy distinto y tienen mayor confianza en sí mismos y reconocen que todo lo que la vida
que reconocen todos que la vida no termina con la muerte, ¿sí? Y que escapar de la existencia mundana, ¿sí? No sería la respuesta a ningún problema, ¿sí? Esa es la conclusión a que muchos en su intento de suicidio han llegado. Ahora, la psiquiatría de Bruce Greyson, emérito de la Universidad de Virginia, nos dice que empezó a pensar en este fenómeno hace ya muchas décadas, cuando una mujer joven rescatada de un intento de suicidio afirmó que había visto una mancha de espagueti en su corbata durante su salida extracorpórea. Ella no debía saberlo, ya que además de encontrarse en muerte clínica, él se había esforzado para ocultar esa marca, para evitar que sus colegas la vieran. Precisamente a raíz de ese episodio, el Dr. Greyson aportó y sigue aportando investigaciones para ayudarnos a dar respuesta a estas cuestiones. Tras las críticas que recibió él mismo, dijo: lejos de alejarnos de la ciencia y llevarnos a la superstición, la investigación de estos fenómenos en realidad muestra que al explicar los métodos de la ciencia a los aspectos no físicos de nuestro mundo, podemos describir la realidad con mucha más precisión que si limitamos nuestra ciencia únicamente a la materia física. Si lo aplicamos a esto, la energía medible, con los medios que disponemos en la actualidad, no estaremos viendo el cuadro completo. Entonces, este médico, este cirujano Greyson, científico también, lo que dice es que para él le impactó el hecho de que una mujer que después de haber sido declarada ya muerta, fallecida, haya comentado luego cuando vuelve nuevamente a su alma, a su cuerpo, cómo puede ella decirle que él, cuando salió, que él había estado allí, se había untado su corbata con espagueti y cosas por el estilo. Que obviamente la gente y en la parte médica siempre dice: todo tiene que ser medible, todo tiene que ser científicamente comprobable, pero la verdad es que las experiencias cercanas a la muerte no es comprobable científicamente. Y el hecho de que no se pueda comprobar científicamente no quiere decir que no exista, ¿verdad? Por decir algo, el amor no se puede comprobar científicamente, ¿verdad? Y existe. Los pensamientos científicamente no se pueden comprobar y existen. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos que salirnos de ese cuadro de que todo tiene que ser medible y científicamente para poder que tenga un peso. La verdad, no necesitamos de eso. Hay millones y millones de personas que han tenido este tipo de experiencias, han creado institutos como el de Virginia, de otros estados, donde estudian precisamente todos estos fenómenos de la muerte, ¿sí? Donde la gente han tenido esas experiencias, encuentran que hay patrones muy similares, y ahora de lo que estamos hablando es del suicidio y la reencarnación, ¿verdad? Que entonces tanto los que tienen muerte por accidente, por su enfermedad o por algo, esa muerte o ese lugar hacia donde van es similar al lugar de lo que han visto los que han tratado de suicidarse, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Esa diferencia nosotros la establecimos aquí en la tierra, y por mera superstición y suposición de algunos líderes religiosos que dicen que aquellos, cuando fallecen, los que se suicidan, van al infierno. La verdad no es esa, en absoluto. Ahora, antes de seguir abordando los pormenores de todo este asunto, vale la pena que conozcamos un par de relatos de este tipo para contextualizar lo que emana de ellos. La doctora Susan Van Dongen compartió este pequeño fragmento de una muerte, ¿sí? Vivida por
su paciente, quien dijo encontrarse con su hermano fallecido a causa de una muerte premeditada por él mismo. Dice que estaba feliz de verlo y nos reímos, nos abrazamos y flotamos a través de un entorno magnífico. Después de un tiempo estaba listo para despedirse de mí, pero desde el fondo de mi mente me di cuenta de que había algo importante que necesitaba saber. Dije, espera, necesito hacerte una pregunta. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó este hermano al que se había suicidado. Inmediatamente supo lo que estaba hablando y respondió de una manera extremadamente relajada a eso. Simplemente fue un error. Y ya. Es eso. ¿Sí? No es que entonces la gente por un error merezca un castigo. Eso lo hace una mente que psicorrígida, una mente que está cargada de mucha pena, de mucho dolor, y entonces piensa que las demás personas deben pagar por ello. Y la verdad, eso no es así, ¿sí? Entonces, ese es uno de los relatos, ¿sí?, donde una persona tuvo un encuentro cercano a la muerte por causa de la enfermedad, murió por minutos, y cuando estuvo allá, vio a su hermano que se había suicidado hacía algún tiempo, ¿sí?, y vio que está en un lugar maravilloso, precioso, no en un lugar de llamas y de cosas estrafalarias como un día nos enseñaron a través de las religiones paquidérmicas, ¿sí?, de esas doctrinas que dentro de poco van a tener que replantear todo su cuento, porque a la verdad van a aparecer otros factores que ellos no tuvieron en cuenta y que ahora los van a tener que adaptar, a ver cómo lo atornillan. Yo quiero ver cómo atornillan las realidades que estamos viendo en la actualidad y las que están por verse. Sigamos. Entonces, este otro relato fue compartido por Stephen Warner en el año de 2020, es reciente. Dice que estaba en Portland, Oregon, y aunque estaba deprimido, mi vida avanzaba bastante bien. Sin embargo, siempre he estado deprimido y siempre he fracasado a medias en mis intentos de suicidio. Esta vez no fue diferente, excepto que ahora estaba luchando por respirar y decidí correr al hospital. Me encontré flotando lentamente por un túnel oscuro con paredes como un lodo suave y húmedo, y en el fondo había una luz diferente a lo que vemos aquí en este mundo, relata este hombre. Era irregular contra la oscuridad brillante y cegador y suave y cálido. Procedía de un espacio abierto en el suelo de este túnel. Floté durante lo que pudieron ser millones de años o tal vez solo unos segundos. No era consciente de mi cuerpo, no era consciente del tiempo. Mis pensamientos estaban todos en la verdad y los entendí, incluso antes de hacer preguntas. A medida que me acercaba a la luz, comencé a reducir la velocidad hasta que me detuve. Empecé a sentir un calor en mi espalda, más y más cálido, hasta que la luz estaba directamente detrás de mí. A mi izquierda me tocó en el hombro y me habló en la mente. No me giré para mirarlo. Antes de que pudiera preguntar, la voz respondió: necesitaba tomar mi decisión, pero podía hacerlo siendo testigo de mi vida, de lo bueno y de lo malo. Sus efectos en los demás y cuáles eran las reacciones, y no regresaba. Tenaz eso, ¿cierto? Vi todo en un minuto y estaba feliz y orgulloso de quién era y de las cosas que hacía. En el momento siguiente me sentía triste y mal. Vi las ramas del árbol de mis acciones y vi a mi esposa destrozada, triste y sola y muy enfadada conmigo por haberme ido. Vi a mis otros miembros de la familia, algunos amigos que también estaban enfadados, e incluso a mi perro, mi cachorro Seth, y mi mejor amigo, enfermo, asustado y solo muerto a los 2 años después de mí.
También vi destellos de vidas que ya habían vivido en otras ocasiones. Había hecho daño a mis seres queridos por hacer lo mismo. En otras me ahogué en el mar cuando el barco ballenero en el que estaba se hundió. Fue después de todo esto, cuando me pareció estar en un entorno atemporal e inconmensurable, y entonces volví a escuchar la voz y estaba respondiendo preguntas mientras las pensaba. Me dijo cosas que necesitaba saber y comprender. Me advirtió lo duro y el duro camino por delante en caso de regresar, y también me advirtió la devastación que dejaría atrás si decidiera quedarme. Cuando le pregunté a la luz por qué mi vida se sentía tan triste, tan dura, por qué tuve que soportar tal lucha, simplemente me respondió: porque tú puedes lograrlo y todo es cuestión de decisión. Tenaz, ¿verdad? Recuerden que estamos aprendiendo acerca del suicidio y la reencarnación. Entonces me preguntó mi decisión, y antes de que pudiera responder, sentí la succión tirando de mí hacia esos dos puntos de luz, cada vez más rápido, hasta que volví finalmente a mi cuerpo tras un impacto. Eso último relato hace alusión a un fenómeno anexo a la vida después de la muerte, que puede brindarnos pistas acerca de las consecuencias que esta decisión podría tener. ¿Sí? Entonces, ¿sabe usted qué es un paper? ¿Sabe usted qué es eso? Los paper académicos son los textos que tienen como objeto un tema o un fenómeno específico del cual se está realizando una investigación hasta ahora. También puede ser que, utilizando ese tema de referencia, plantees una nueva hipótesis acerca de él. Por eso es un paper. Stevenson, el doctor, en un paper examina casos verificados de memorias de vidas pasadas. Este brinda una base de hechos corroborables para comprender las aplicaciones del suicidio. En estos casos, los sujetos son capaces de indicar datos desconocidos para él y de sus parientes, pudiendo corroborar las afirmaciones del niño, haciendo uso de registros históricos de fichas de nacimientos y decesos. También consiguen contactar con los descendientes de las familias sobre que los niños hablan. Todos estos sugieren que después del suicidio el intervalo entre las vidas es inusualmente corto, y que el regreso a menudo es a un pariente o amigo de la existencia corpórea o inmediatamente anterior. Como en otros casos, en reencarnación, los rasgos de personalidad y comportamiento se transmiten consistentemente de una vida a otra. Hay muchas ideas sobre las consecuencias espirituales del suicidio y cómo esto puede afectar el proceso de reencarnación. Pero ¿qué nos dice la investigación de casos? El tiempo antes de la reencarnación es más largo o más corto que en otras causas de muerte. Se somete al alma a un periodo de autoexamen o depuración antes de comenzar una nueva existencia. Entonces, lo que nos dice este doctor Stevenson, que de acuerdo a las investigaciones, pues la verdad, los que han intentado suicidarse y han podido estar, entre comillas, muertos por unos minutos acá, declarados muertos acá, ellos allá viven un siglo de cosas, de experiencias maravillosas, diferentes, de razonamientos, de donde pueden esclarecer muchas preguntas, pero también donde puede caer en cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo por cometer tal acto, y de las personas, al sufrimiento que expone a su familia cuando esto sucede. Mas no tiene que ver nada con lo religioso, con lo que se ha hablado desde hace mucho tiempo, que este tipo de personas van a llegar a un lugar de oscuridad y de castigo. No, en absoluto, no. De hecho, son las mismas, muy similar experiencia a las otras personas que han tenido ese tipo de experiencias cercanas a la muerte por alguna otra razón, y son similares estas vivencias. Ok, pero
¿Qué efecto tendría esto en una existencia posterior? Hay algunas diferencias si esto se hace para evitar tener que lidiar con un cuerpo que falla, por ejemplo, o para escapar de problemas de dinero simplemente por una profunda depresión. Ryan Stevenson comenzó la investigación de campo en casos de memorias de vidas pasadas en el año 61 y en el año 2001 él y sus colegas habían recopilado datos sobre unos 2.500 casos, en su mayoría de niños pequeños. 25 de estos casos involucraban a personas que se habían quitado la vida de forma intencional, en 2 casos para evitar ser capturados por policías o soldados y el resto cuando una situación social lo apremia, como una que rota una relación amorosa frustrada y les parecía incluso peor que la propia muerte, decía. Entonces, el doctor Stevenson comentó que estos casos refutan la noción común religiosa de que esto resulta en el envío al infierno por la eternidad a esa alma. En absoluto, eso no es cierto. Sin embargo, los casos nos sugieren que esto sea una buena manera de librarse de los propios problemas. No es buena cosa hacer esto, pues parece que solo cambia la ubicación de donde está el problema, porque ese sigue y antes se incrementa un poco más, de que aquello que inexorablemente se ha de experimentar. Stevenson publicó informes de casos detallados de 7 de sus 25 casos de suicidio intencional, todos menos uno está resuelto. Otros investigadores han informado en 6 casos adicionales de suicidio que resultó que estos casos se ajustan a los patrones generales de casos de reencarnación. Los niños suelen comenzar a hablar de sus recuerdos entre 2 y los 4 años de edad y suelen mostrar comportamientos consistentes con las personas anteriores y suele haber rasgos físicos similares. Esto entonces está denotando que esas personas que se han suicidado pueden algunos de ellos rápidamente regresar en la misma familia y traer algo de esos recuerdos aún de ese suicidio que habían cometido. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque esos casos se han investigado en niños entre 2 y 4 años que lo mencionan. ¿Sí? Por eso hay que replantear el concepto de la muerte, porque la muerte no existe, sino que es un trascender de ir nuevamente, estar allí en el lugar de depuración de las almas y luego en el tiempo estipulado volver nuevamente. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Volver a rectificar, tiene que volver a repetir toda la tarea y volver desde el principio, todo, ¿sí? A vivirlo para rectificar y para aprender. A eso hemos venido todos los que estamos acá. Dentro de las posibilidades genéticas del nuevo cuerpo, algunos niños recuerdan haber sido miembros del sexo opuesto. Los niños pueden también tener recuerdos del intervalo entre vidas. Sus madres experimentan en ocasiones un anuncio sobre la llegada del bebé. En el mundo onírico, antes de que éste nazca, varios de los sujetos de los casos de este tipo de Stevenson tenían fobias a los instrumentos de suicidio como pistolas o venenos. Stevenson no comentó sobre comentó sobre 2 características que aparecen comúnmente en los 12 casos de suicidio resueltos que han recibido informes completos impresos, todos los sujetos que analizó, excepto el de Rupert Scutch. Eran niños en el momento en el que se realizaron la identificación, aunque con este último sujeto no se resolvió el caso hasta que cumplió los 50 años. 10 de los 12 casos involucran la reencarnación entre parientes o amigos, una tasa mucho más alta de reencarnación familiares y conocidas que le aparecen en los casos de reencarnación generales. ¿Por qué podemos hablar de esto? Porque estos son estudios que hacen en diferentes clínicas de Estados Unidos, como en Virginia, en Massachusetts y en otros estados,
tienen clínicas especializadas en estos fenómenos. El sujeto Willy Heyman se quitó la vida por frustración de no poder ir de Los Ángeles a su Líbano natal y renació en el Líbano. Solo con Rupert Schuch hay una conexión obvia con los padres o un lugar específico. La otra característica común es la brevedad del periodo intermedio. En una colección de 616 casos de 10 culturas, Stevenson encontró que la medida de la duración del intervalo era de 15 meses, muy alejada del intervalo de entre los años de 2 años y medio y de 100 años. Asimismo, el investigador de la reencarnación, James Moch, observa que los cortos intermedios y los regresos entre familiares y amigos sugieren que el suicidio conlleva un acortamiento considerable del proceso de reencarnación. Probablemente porque la muerte es premeditada, aunque los casos de muerte violenta tienen intervalos estadísticamente más cortos que los casos de muerte natural, los intervalos en los casos de suicidio son específicamente breves en comparación con los primeros. Estos hallazgos son sólidos a nivel transcultural y han sido confirmados por los casos resueltos de este tipo que han salido a la luz desde el McClone reconoció por primera vez los patrones aquí mencionados. Es tremendo, ¿verdad? Entonces pareciera que esas personas que se suicidan regresan pronto, o sea, les permiten regresar pronto para que rectifiquen y hagan la tarea. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, puesto que de estos temas ya hemos hablado en diferentes videos, ¿sí?, acerca de la razón por la cual venimos a este mundo y cuál es nuestra tarea, ¿verdad? Entonces, por último, se hace igualmente necesario abordar el porqué de la pequeña proporción de experiencias cercanas a la muerte que son angustiosas o negativas. La Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte en el año 2017 reveló que la mayoría de los encuentros cercanos a la muerte, experiencias registradas en la literatura, están dominadas por sentimientos placenteros como la paz, la alegría y la dicha. Sin embargo, una pequeña proporción de experiencias de muerte negativas describen escenas emocionalmente dolorosas como el miedo, el terror, el horror, la ira, la soledad, el aislamiento o la culpa. El doctor Blackmore determinó que estadísticamente hasta el de las experiencias cercanas a la muerte llegarían a ser negativas. Entonces, como son estas malas experiencias, a veces las personas recibían un mensaje totalmente convincente de que el mundo real, incluido ellos mismos, nunca existieron realmente. Algunas de esas experiencias, aunque minoritarias dentro de la propia minoría negativa, han incluido imágenes infernales. Algunos también incluían una sensación de tormento personal o juicio negativo. Estas experiencias se pueden mapear en plantillas psicológicas o religiosas específicas, pero aquí hay algunas observaciones generales de la literatura. En lo que nosotros conocemos, sabemos que el hombre, el ser humano como tal, todos los seres humanos, somos lo que pensamos, somos lo que creemos, somos lo que decimos y somos lo que hacemos. Por tal motivo, usted mismo es co-creador de su vida. El creador no tiene que ver nada con su vida porque nos ha dado ese libre albedrío de poder tomar las decisiones correctas o no. Y como tal, entonces usted, el mundo que vive fue algo que usted pensó, que usted creó, que usted dijo y que hizo. Esa es la realidad que usted hoy por hoy está viviendo. Analícelo y verá. Como tal. Entonces, si usted es el dueño de su propia vida, entre comillas,
pues autorizado por nuestro creador del universo. Entonces, como tal, usted es lo que piensa. Y si usted piensa que hay un infierno, pues el creador del universo no lo va a privar de que usted lo pueda vivir, sentir, tranquilo. Ahora, si usted cree que hay un cielo, ¿sí?, entonces también el creador le va a permitir que usted viva el cielo conforme a lo que usted creyó, conforme a lo que usted creó. ¿Se da cuenta? Porque usted mismo es sus pensamientos, sus creencias, sus dichos y sus vivencias. Eso somos cada uno de nosotros. Entonces, continuando entonces, las experiencias cercanas a la muerte angustiosas son comparativamente raras y los ejemplos individuales pueden no formar necesariamente un patrón. Como resultado, lo que sabemos sobre los encuentros cercanos a la muerte aterradoras deben considerarse menos seguros que los aspectos estadísticamente consolidados de las ECM, ¿sí?, encuentros cercanos a la muerte, experiencias. Jeffrey Long, en la Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, dice lo siguiente. Mira lo que dice Jeffrey. Dice, dado que las estimaciones de los encuentros cercanos a la muerte angustiosas oscilan entre el 1 y el 15%, es posible que existan diferentes interpretaciones y clasificaciones. El Dr. Long indica, por ejemplo, que recibió ciertas personas que sentían angustia por haber vivido la experiencia, incluso si esta fue benigna, porque significa que tuvieron un roce con la muerte. Además, el hecho de no separarse del encuentro cercano a la muerte, estudiadas en entornos controlados, dentro de investigaciones formales, llevaría a sesgos en cuanto a la fenomenología de las experiencias. Por ejemplo, los episodios psicóticos o las escuelas del abuso de drogas pueden llegar a clasificarse erróneamente como fenómeno muerte, como infernales, pero el experimentador no estuvo de hecho cerca de la muerte. Por otro lado, las personas que tuvieron una forma de muerte angustiosa pueden ser proporcionalmente menos propensas a reportar, ya que por personas que tuvieron una experiencia placentera, ya de por sí es difícil para las personas que tuvieron una forma de muerte agradable. Entonces, dice que han experimentado y con fármacos, algunos que han abusado de estos fármacos, han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero de una forma en la psiquis, no en forma biológica, no en su cuerpo real. Por lo tanto, entonces no puede ser comparable estos datos con aquellos que sí han tenido físicamente y biológicamente encuentro cercano con la muerte por causa de una enfermedad, por causa de un accidente o por causa de suicidio. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que estamos aprendiendo es que no debemos tener el tabú, no debemos tener como tabú el suicidio. ¿Sí? Entonces continuamos, dice que continúa aquí enseñándonos: compartirla abiertamente con todos es comprensible. Compartir esta experiencia con todos es comprensible, por tanto que al tratarse de una experiencia muy aterradora, esta reticencia se intensifique aún más, y cabe sacar a colación que las experiencias pueden ser mixtas en lugar de totalmente negativas. Este es un factor clave, ¿sí?, en muchos encuentros cercanos a la muerte. No son puramente aterradoras, sino que tienen partes que son parte agradables y placenteros. Es más común que la parte aterradora ocurra primero como un preludio negativo manifestado antes de llegar a la parte placentera, que coincide con los patrones detectados y verificados por los investigadores. Para este tipo de experiencias terminan pasando a la segunda parte, generalmente más larga, la cual contiene los elementos más típicos que se han registrado a través de la investigación hecha, y sugiere que no hay un patrón fijo
en cuanto a quién podría esperarse que tenga experiencias angustiosas, estudios previos de encuentros cercanos a la muerte aterradoras e infernales. Han establecido que es incorrecto suponer que las buenas personas tienen experiencias placenteras y que las malas personas tienen experiencias infernales. A pesar de los hallazgos de estudios previos, este estereotipo es erróneo. Ese estereotipo es erróneo. Por lo tanto, cada experiencia cercana a la muerte es unipersonal, pero consta de unos patrones muy similares a la gran mayoría. ¿Sí ven? Ahora, persiste este estereotipo, de hecho podría limitar en gran medida el deseo de compartirlas por parte de aquellas que vivencian este tipo de experiencia, ya que podría suponerse que hay motivos y acciones que llevaron a cabo que han llevado a la persona a tener tal experiencia por ser maquiavélicos. La Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte indica que, contrariamente a lo que podríamos esperar, estas CSM angustiosas a menudo tienen un efecto positivo. Alguien tuvo un patrón de por vida de usar el aislamiento emocional para evitar ser rechazado por otro y puede tener una angustiosa fenómeno de muerte del vacío eterno en el que se dio cuenta de que el aislamiento profundo, el interminable no es lo que realmente quiere algunas personas. Se reconectan con su fuero interno y mejoran sus opciones de salud. Como resultado, por ejemplo, es remarcable que una sola experiencia puede tener un efecto transformador, profundo y duradero. Esto se ilustra con investigaciones que muestran que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte después de un intento de quitarse la vida, muy rara vez lo intentan nuevamente. O sea, estadísticamente hablando, son muy pocos los que intentan una y otra vez suicidarse hasta que lo consiguen. Es más, la gran mayoría, al tener esa experiencia cercana a la muerte, recapitulan, replantean esta idea y ven que no vale la pena y que es tan maravillosa la vida que la quieren disfrutar en pleno y no lo vuelven a intentar. ¿Sí? Lo que contrasta marcadamente con el patrón típico de comportamiento y tendencia de estas personas, por lo que el efecto estadístico de la experiencia tiende a ser marcadamente positivo para tal persona. Ahora, no con esto estamos invitando a que la gente se suicide. ¿Qué tal? No, porque está interrumpiendo un plan evolutivo que fue un día diseñado por nuestro creador del universo y que fue también pactado con las personas en mención, o sea, con el individuo, con su familia y con todos. Por último, ya para concluir este tema, de la misma forma, Steven Taylor indica que el hecho de que cesen estas tendencias destructivas es consciente con el hallazgo común de cambios profundos en la perspectiva, y también termina puntualizando que el estudio del encuentro cercano a la muerte, lejos de ser un rival hacia la ciencia, contribuye a su desarrollo. Dice, por ejemplo, si las limitaciones habituales del ojo humano no fueran un factor, se podrían percibir colores previamente desconocidos que sabemos por la propia ciencia que existen. A la hora de responder a por qué los científicos, los médicos se toman cada vez más en serio el fenómeno del encuentro cercano a la muerte, probablemente es porque tenga que ver con el hecho de que sabemos mucho más sobre lo que le sucede a las personas cuando mueren y que lo que estamos aprendiendo no respalda el materialismo convencional. Las experiencias cercanas a la muerte generalmente se consideran reales, ya que proveen datos, patrones lógicos y cambios contundentes en el paradigma de la realidad de las personas. Entonces, tal vez usted tenga o haya tenido un familiar que se quitó la vida. La verdad, con respeto se los digo,
fue un error, no más, fue un error del momento, pero no por eso esta alma se dañó la vida de aquí en adelante, o no por ese hecho fue a parar a un infierno, a una cosa de llamas, nada de eso. Eso es absurdo. Eso es contemplado, creado maquiavélicamente por líderes religiosos para infundir miedo, y porque ese es uno de los elementos que utilizan o que utilizaron y aún todavía lo siguen utilizando las diferentes doctrinas religiosas, ¿sí? Con el fin de mantener a la gente ahí atrapada, ¿sí? Para que, o sea, el miedo es uno de los elementos que ha utilizado los seres humanos para subyugar a otros. Entonces, no por ese hecho debemos ir a hacerlo, en absoluto, no. Eso debemos evitarlo. De hecho, si usted ha tenido esos pensamientos, busque ayuda, entienda que no pasa nada, que todo tiene solución, que esa no es la mejor manera para resolver un asunto, no. La forma de resolverlo es sentarse y hablarlo, ¿sí? Exponerlo y buscar los elementos para superarlo, pero no llegue a ese caso. ¿Por qué? Nuestro Creador, el Altísimo Padre, nos dio un alma y tenemos un plan evolutivo que todos los que estamos ahora sobre la tierra vinimos a desarrollar, vinimos a rectificar y venimos a aprender. Entonces, esas cosas por las cuales siempre tú chocas y siempre ha sido una situación difícil, precisamente eso es lo que tú tienes que corregir de tu vida, porque es un asunto que trajiste desde la otra vida, que no resolviste allá y que pediste venir a resolverlo acá, ¿sí? En esta otra oportunidad. Entonces, lo más correcto, lo más lógico es que busques ayuda, ¿sí? Y profesional, y cambia ese concepto. Empieza a entender que debemos, el hombre, más que nada, su primera tarea debe ser, primero, conocer la razón de la vida, cómo funciona la vida, por qué funciona la vida, quién creó la vida, quién sostiene la vida. Todos esos elementos, pero no buscarlo desde la parte religiosa. No lo haga. Sí, búsquelo desde la parte del existencialismo, el humanismo, búsquelo desde todas estas áreas. Y en ese análisis y en esa búsqueda de la razón de la vida, va a llegar a la razón de tu vida, ¿sí? Y ahí sí entonces vas a encontrar vas a poder ubicarte y vas a encontrar la importancia tan grande que tú tienes al estar en este planeta maravilloso que se llama Tierra, ¿sí? Por eso es que es necesario conocer la parte espiritual, la parte del alma, y es necesario entonces ya apartar lo religioso, ¿sí? Y apartar esa línea de pensamiento sobre la cual tal vez creciste o has estado muchos años, ponla a un lado y ahora sumérgete en el conocimiento de tu yo real, en conocer realmente quién es el creador del universo, ¿sí? ¿Quién es realmente Él? ¿Cuál es su poder, su grandeza? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Sí? Y vas a ver que todo cambia, todo transforma. Vas a ver el mundo con una óptica diferente, vas a verte a ti con una forma diferente, ¿sí? Y no vas a tener que llegar a esta lamentable decisión, ¿sí?
de suicidarte. Por eso el tema del suicidio y la reencarnación es un tema muy amplio. Aquí hicimos como una especie de bosquejo y con el fin como de traer esperanza a aquellos familiares que están sufriendo la pérdida de un ser que se quitó la vida. Entiéndalo, esa persona no es mala en absoluto, simplemente tomó una decisión errónea, sí, está bien, así como el que miente es una decisión errónea, ¿sí ve? El que viola, el que mata, es una decisión errónea, claro que sí, pero no por eso entonces va a tener un lugar, va a ir a parar a un lugar, como dicen las religiones, que van a ir esas almas, en absoluto. Esto es debido a que humanizaron al creador del universo, y si usted ha leído un poco acerca de las Sagradas Escrituras que llaman, va a encontrar allí que él mismo dice que no es hombre, él no es humano, ¿sí? Él no es hijo de hombre, o sea, la parte humana se la dio el ser humano como tal, humanizó al creador y por eso se metió en una encrucijada y por eso creó tantas cosas que no tiene que ver en absoluto, ¿sí? Mire, él es el Dios creador del infinito, de todo, y en una parte de las Escrituras colocaron que él se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero hay una parte que dice que él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni nada. O sea, él no es humano en una parte, pero en otra parte sí es humano. Para unas cosas sí es humano, para otras no. O sea, el mismo hombre se metió en esa encrucijada religiosa y por eso ese concepto de infierno y de esto y de aquello que ha hecho tanto mal a tantas personas, a tantas familias, que ha destrozado vidas. Esas cosas religiosas han dañado familias enteras, ¿sí? Países enteros por causa de la religión, ¿sí? Mire que a causa de eso dice que guerra santa, porque una religión, ninguna guerra es santa, ni justificable, nunca, nada de eso. Muy bien, entonces esperamos que esto haya traído un poco de esperanza a aquellas personas que, como les decía, están sufriendo la pérdida de un ser que se quitó la vida. Primero, yo quiero decirles a estas personas, científicamente ha sido comprobado que la muerte no existe. Existe la trascendencia y que todos nosotros debemos trascender, ¿sí? Entonces, en nuestra parte evolutiva, para poder seguir evolucionando, tenemos que trascender para poder regresar, seguir evolucionando, volvemos. Así es, ¿sí? Muy diferente a lo que un día nos enseñaron todos estos carretosos. Esperamos entonces que haya sido de edificación para todos ustedes este tema y si el Creador nos permite, que con fe esperamos que sí, podamos estar nuevamente conociendo y aprendiendo más acerca de todos estos temas que traen esperanza a nuestra vida, que traen conocimiento y sabiduría y nos muestra entonces un poco el camino que debemos trasegar. Mientras tanto, el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Shalom, shalom.